Y esta noche, casi como cada viernes, está con nosotros Gonzalo Manrique, quien es catedrático de la Universidad del Pacífico. Híjole, han pasado muchísimas cosas en 5 días, sí son 5 o 4 días que llegó Trump al poder en Estados Unidos. La frontera ya cuenta otras historias, Gonzalo. En crisis, una crisis que no contribuye nada al tema, pues en redes sociales, el tema mediático, las cosas como las están manejando en el discurso. Aún así, yo veo a un Trump mucho más balanceado en algunas cosas que sabe que sí puede hacer, otras que no, y mucho más mesurado en su narrativa. No obstante que está dejando que todo su gabinete haga esta operación, ¿no?, de éxodo, ahorita lo platicaremos, pero lo veo un poquito más tranquilo que la primera vez. Insisto, yo creo que es esta parte de que ya conoce, ya trae las riendas del... Viene más, yo hablaba con alguien en la mañana y sentía que viene más preparado, como obviamente pues es una segunda oportunidad, pero han pasado muchas cosas en la frontera en estos días. Se canceló la cita, se les canceló. O sea, no, los migrantes no tienen derecho a asilo en Estados Unidos, así tal cual. Ha habido un tema con los decretos. Hay muchos decretos que no son legales porque necesita la modificación de la Constitución o contraviene la Constitución o las leyes en Estados Unidos. No todos los decretos tienen un efecto inmediato, ¿no? Ciertos decretos como los que hemos visto con México, pues, por ejemplo, que se revise el TEMEC, pues el TEMEC se revisa el año que entra, ¿no? O estos temas del programa Quédate en México, pues ese es un programa que se hizo los mexicanos, no ellos. Entonces, este tema de gobernar por decreto habla de la ausencia de consensos que tiene en la Cámara de Diputados, aunque tiene una mayoría chiquitita, y en la Cámara de Senadores no tiene la mayoría calificada. Él no puede y sabe que no puede presentar estas iniciativas de ley porque serían rechazadas y sería, pues, Yolanda, como pues, una pérdida para él política. Entonces, está haciendo la maniobra, declarando estas emergencias para operar de alguna manera, sacándole la vuelta a la ley o a los procedimientos que convencionalmente conocemos nosotros, para comenzar sobre todo con el trabajo de la expulsión o deportación. No, deportación no. Digamos que la captura y detención de personas que no tienen documentos. Sobre todo, ¿no? Sí, pero podíamos hablar con gente que llevaba 7, 10 años en Estados Unidos, que hizo una familia. Vienen problemas que se van a producir después en una sociedad, familias separadas, niños, niñas sin papás, porque los van a regresar, los papás harán otra familia. Hay todo un efecto en la sociedad mexicana. Tiene un efecto. Me gustó mucho que la presidenta, pues obviamente sacara su programa de recibir a todos para acá. México te abraza. México te abraza, pero sí, sin lugar a duda, cada quien quiere estar con su familia. Si su familia está en Estados Unidos, pues tú quieres estar con tu familia. Ahora, ya enfrentado el problema, creo que lo que le está faltando al gobierno norteamericano es esta estrategia mucho más focalizada de buscar. Ahorita yo veo que se van a enfocar en personas que tengan o hayan cometido algún tipo de delito, ¿no? Pero en esa búsqueda, pues van a arrasar con inocentes y demás personas, aunado a este decreto que pues ilegal, donde todas las personas pierden este derecho a ser o de la nacionalidad norteamericana si sus papás no son norteamericanos o si sus papás no pueden acreditar esta legal estancia, ¿no? Entonces, pero es un derecho humano que en casi todos los países pues modernos o humanos de este mundo está contemplado ese derecho de tener esa nacionalidad en el país donde hayas nacido. Entonces, vemos, esa medida no es muy popular con los norteamericanos, Yolanda, Más del 50% de los norteamericanos lo ven como una medida muy agresiva. Hay un 25% de los norteamericanos que sí lo ven, de acuerdo a las últimas encuestas de esta semana de Real Clear Politics, que son unos encuestadores muy efectivos, ¿no? Entonces, puede que mientras el gobierno de Estados Unidos se enfoque en deportar o detener personas con antecedentes
y los norteamericanos lo vean como ese esfuerzo que no vieron con el gobierno anterior de detener este flujo masivo migratorio, pues van a estar de alguna manera validando esta acción que, claro que sí, es ilegal, sí. ¿No? O sea, dicen que las primeras... ¿Es inhumana? Sí. Es inhumana, sí. Decían que las primeras redadas las iban a hacer esta semana en Chicago, habrá que ver, todavía no las hemos visto así masivamente, pero el encargado de esta agencia, que es el señor Homan, es una persona que se puso a trabajar desde el día 1 y creo que sí les está dando el resultado que ellos desean. Se ven fuerzas militares desplazadas en medios, la Casa Blanca ya sacó un video así como si estuvieran llegando a salvarnos. Y me parece que también es parte de una propaganda para uno repeler un poco que la gente quiera cruzar. Temor. Ajá. Que sientan temor y sobre todo la gente que votó por él, pues que vean que sí se está trabajando en atender la situación, ¿no? Pero hay daño colateral, sí va a haber daño colateral y desgraciadamente son nuestros connacionales los que más lo van a pagar. Eso Mira, ayer estaba en San Diego haciendo un reportaje y pudimos hablar con mexicanas, ciudadanas, mexicanas de origen, ciudadanas estadounidenses. Hasta ellas tienen temor, pero si están legales. O sea, llega tanto esta incertidumbre que hasta la gente que está regular en Estados Unidos teme. Y sí, y es un tema de estigma porque este tema del DEI, que es el tema de contratar a una persona de acuerdo que pertenezcan en el tema de diversidad o equidad, ¿no? Me parece que se está jugando mucho con la fobia, voy a decir, de ciertos grupos de la sociedad, por ejemplo con la comunidad trans, pero a la par la medida que puedes implementar para que ya no seas contratado, diciendo para no contratar transexuales nada más por el hecho de ser, que sean los mejores, pero en esa medida estás tachando diversidad sexual, diversidad neurológica, afroamericanos, asiáticos, mexicanos, menos mujeres que hombres. Es decir, no solamente estás afectando a esta población, con ese pretexto que asustan a muchas personas, sí se están dando ciertos retrocesos, como esto. Yo soy mexicano, a lo mejor nací en Estados Unidos, mis papás son norteamericanos y yo puedo estar sintiendo el mismo miedo que tú mencionas de que a lo mejor me quitan la nacionalidad norteamericana. Hay gente que ha de pensar, me quitan la visa al cruzar, ¿no? Ha calado hondo esta política, pero me parece que es se está realineando un poco la política en Estados Unidos, conservadora, sí. En el mundo, Milei lo acaba de presumir y presume a los aliados, ¿no? Que claro. Toda esta de la gente, cancelar esta agenda woke, la agenda 2030, es decir, hay ahora en el poder pareciera que están diciendo las cosas con mucho más orgullo y más valentía de las que las decían cuando estaban en campaña. Sí es preocupante, pero pues eso es lo que la mayoría de las personas ahorita en este momento ven. Me parece que cuando sea un tema detuvieron a una persona indocumentada y la deportaron. ¿Por qué, Yolanda? No, pues es que era delincuente. ¿Qué hizo? Fue a robar un pan para darle a comer a su familia. Cuando veamos que no todo eran esos 10 secuestradores venezolanos o esos que comían perros en Springfield, cuando empecemos a ver esto que tú mencionas, familias separadas, los seres humanos van a regresar a la normalidad y van a decir, por algo estaban las cosas igual. Pero ahorita, Yolanda, está el ímpetu, entró fuerte, pegando con tubo. Me parece que como a México de alguna manera le ha validado un poco que están cooperando y la presidenta ha mostrado muchísima inteligencia en cómo manejar el tema. Ahorita México está así en un impasse de que, pues sí defiendo, pero yo no los ves como nosotros más preocupados, ¿no? No, pero de todas las funcionarias, creo que es la única que ha hablado de migración en el nivel estatal y local. No sé si no se los permitan o si es la presidenta la que solo tiene que hablar de ese tema, pero hemos visto que este gobierno humanista solo lo representa la presidenta. No, y por ejemplo ella presentó un tema con una organización de la sociedad civil de más de 3.6
millones de dólares que generan la comunidad latina en Estados Unidos, en determinadas poblaciones. Es decir, que si somos la quinta economía, la 14ª economía, o no sé, más o menos por sí solos los latinos en Estados Unidos, si nos segmentaran por etnias. A mí me parece que ahorita el discurso lo tenemos que ver como eso, un discurso. No ha habido las deportaciones hasta ahorita esperadas, pero Estados Unidos quiere y pide más respeto de sus fronteras, su seguridad en el comercio. Lo está pidiendo y es la manera como lo están resolviendo. No creo que sea un tema personal contra los mexicanos, sino es un tema incluso de cómo los propios gobiernos norteamericanos, antes a la llegada de Donald Trump, resolvían los temas. Yo me quedo con lo que dijo ayer en el Foro Económico, Económico Mundial en Davos. Bueno, él no estaba en Davos, pero lo dijo. Sobre el tema del reforzamiento de los lazos y la cooperación. ¿Y cómo lo ve? Dice Trump, ya estuvo bueno, todo mundo toma ventaja de Estados Unidos, ya no lo vamos a permitir. Y en esa evaluación a México le fue bien. Yo me quedo esta semana con ese tema, ¿no? Pues yo me quedo con los rostros tristes de los migrantes en el Chaparral. Sí. Hacemos pausa. Gracias, Gonzalo. Gracias, regresamos.